Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a arrancar con el taller sobre el plebiscito. Bueno, van a hacer la charla de los compañeros acá, Natalie Barbé de ATCS, Adolfo Bertoni de Mondes y José Luis Bosch de Cojupe. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros. Primero que nada agradecerles que estén acá hoy. La idea de esto justamente es poder brindarles toda la información posible sobre el plebiscito, pero también que ustedes hagan las consultas, las preguntas necesarias, porque recordemos que queda muy poco para el 27 de octubre y creo que estas son las instancias en las que uno tiene que aprovechar para sacarse todas las dudas para tomar una definición. Capaz que más o menos redondeamos un poco para que entiendan por qué llegamos acá, por qué es un plebiscito, por qué es necesario hacerlo ahora, por qué no se puede esperar más. Nosotros en el año 2018, como trabajadores de la Seguridad Social, comenzamos a realizar un documento porque se visualizaba ya ante las próximas elecciones que los candidatos hablaban de una reforma de Seguridad Social. En ninguno de los casos, los pocos que transparentaron cuáles eran las intenciones, en ninguno de los casos se veía algo favorable para el trabajador. Nosotros realizamos un documento que se entregó a la comisión de expertos cuando se elaboró y empezaron a hablar y a tratar el tema de la reforma, que obviamente lo pueden encontrar colgado en la página de la comisión de expertos y pueden ver la versión taquigráfica, pero es lo único que se hizo con ese documento, recibirlo, ingresarlo, y no se tomó ninguna de las pautas que planteamos como trabajadores de la Seguridad Social, ¿no? Que somos los que atendemos a esos trabajadores que se cubren bajo el ala de la Seguridad Social cuando tienen subsidio por desempleo, por enfermedad, cuando se quieren jubilar, cuando son pensionistas, las fallas que veíamos en el sistema y las necesidades justamente de la población. Bueno, nada de eso se tomó en cuenta y nuevamente se hace una reforma que se dice que es para sustentar nuestra seguridad social, lo mismo que nos dijeron en el año 96. Primero que nada, siempre como trabajadores de seguridad social nos importa aclarar algo, que la seguridad social no tiene por qué ser sustentable, es un derecho humano fundamental, no es una empresa. Así saliera 20.000 millones de dólares anuales, porque se habla mucho de números, el Estado está obligado a brindar el respaldo de la seguridad social, jubilaciones y pensiones, porque es el derecho que tiene cada habitante de este país, que además se cobre con los impuestos que nos cobran, ¿no? El dinero con lo que se nos pagan los subsidios por desempleo, por enfermedad, las jubilaciones y pensiones, no lo regala un empresario multimillonario que decide hacer una donación a nuestra seguridad social. Se recauda justamente de los aportes de los trabajadores, que hoy por hoy es un 15% de nuestro sueldo nominal, un 7,5% de las empresas de industria y comercio, un 1,9% en el agro, y asistencia del Estado si fuera necesaria. En este caso se hace nuevamente una reforma donde la sustentabilidad solo se carga en la espalda del trabajador. No se reducen exoneraciones, no se le pide el mismo esfuerzo que al trabajador a las empresas, que son quienes tienen las riquezas como para poder aportar. Sin embargo, se extiende la edad jubilatoria a 65 años. Nosotros siempre le decimos salvarrer porque vivimos en un país donde la obligatoriedad a los 65 años contrasta contra la realidad de la población, porque hacerlo obligatorio a los 65 no va a hacer que la gente trabaje hasta los 65. Va a hacer que la gente se quede sin trabajo y vea cómo sobrevive hasta llegar a los 65, porque vivimos en un país donde en el 2008 se genera una ley, que es la 18.395, que genera un subsidio por inactividad, porque reconoce que una persona cuando se queda sin empleo a los 57 años, no iba a poder vivir los próximos 3 años hasta llegar a los 60, porque no conseguía trabajo en este país. En este mismo país donde en el 2008 se reconoce también que cuando una persona se queda sin trabajo, si tiene menos de 50 años se le da 6 meses de cobertura y si tiene más se le da 1 año porque no consigue trabajo, se genera la obligatoriedad de los 65, sabiendo en las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas que brindaba la información de que solamente el 18,8% de los trabajadores mantienen el trabajo después de los 60 años. De todas formas, extendemos la vida laboral de la persona, dejándolo a su sabienda de que se arregle como pueda, si se queda sin trabajo, hasta que espere cumplir los 65 años de edad.
Y esa es la verdadera realidad que hay detrás del aumento de la edad jubilatoria, no solamente acá en este país, sino a nivel internacional. Y es que cuando una persona ya no es productiva para el país, ya no puede trabajar, se arregle como pueda. Y estirar cada vez más para adelante la edad jubilatoria para que el Estado tenga que asistir a esa persona en los mínimos de los casos si la persona sobrevive hasta la edad que acceda a la jubilación. En el caso de esta reforma se establece los 65 años de edad con la misma tasa de reemplazo que teníamos, lo que genera una pérdida principal para los trabajadores porque con la ley anterior, si nosotros continuábamos trabajando hasta los 65 años, se nos pagaba un 55% del promedio de nuestros mejores sueldos. Ahora a los 65 arrancamos con un 45%, o sea que perdimos en este camino un 10% de jubilación. Y además, como decíamos, esta reforma no solamente aumenta a los 65, sino que plantea que ese aumento se pueda rever cada 3 años. O sea que en 3 años pueden aumentarnos a 68, a 69, a 70, lo que decrete el Poder Ejecutivo del momento que vea necesario. Y por eso hacemos tanto hincapié, lo que hay detrás de esto es dejar a la persona que ya no puede producir para tener un sueldo a sus buenas y que vea si se mantiene o si se muere de hambre hasta que pueda llegar a alcanzar su edad. Hay muchas cosas que aclarar en el tema de marcar la edad de 60 años y 30 años. Primero, que no es algo nuevo, es volver a lo que era antes de la reforma, porque antes de mayo del 2023 el causal jubilatorio común, que es lo que nombra la papeleta, y ahora les voy a explicar por qué hacer hincapié en esa nomenclatura, era 60 años y 30 años de trabajo. Esa nomenclatura se mantiene porque no afecta a los trabajadores que no llegan a tener los años de aporte para la jubilación, como de repente hemos visto en algún documento. Las jubilaciones flexibles o por edad avanzada que se crearon en el 2008 con la ley 18.395 siguen existiendo, más allá de que nosotros volvamos al causal común, o sea que los trabajadores que no llegan a los 30 años de aporte continúan trabajando para poder generar, por ejemplo, 65 y 25 años de poder jubilarse. Pero más allá de eso, el tema de los aportes reconocidos de los trabajadores nada tiene que ver con un plebiscito o con una reforma de la seguridad social. El contralor de los aportes de los trabajadores lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social, que los uruguayos cuando trabajan en esas empresas aporten. Y mientras no esté ese contralor, así nosotros pongamos o no en la Constitución 60 y 30 años de trabajadores, tampoco van a seguir llegando a tener 30 años de aportes para poder jubilarse. La idea de poner 60 y 30 años en la Constitución tampoco tiene la rigidez que dicen los detractores, ya que en caso de que la población o el país necesite aumentar la cantidad de años de trabajo, se puede volver al incentivo que teníamos antes, ese que nos jubilábamos a los 65 con un 55% de tasa de reemplazo, que era lo que hacía que las personas se jubilaran con 62, 63, 64 años, porque la jubilación a los 60 no le daba. Y en el peor de los casos, puede volver a preguntarle a la población, hacer un plebiscito y cambiarlo si es necesario. Hay que definir cuál es la rigidez, ¿verdad? La rigidez para los detractores es no poder decidirlo con mayorías parlamentarias y tener que consultarle a la población. Esa es la rigidez que ellos ven en la papeleta y esa es la rigidez que nosotros queremos. Porque vemos las intenciones justamente de, como le decía, y voy a ser muy reiterativa en esto porque como trabajadores nos tiene que quedar casi que grabado, que cuando una persona ya no puede producir, llegan a una edad que para este sistema no produce, se arregle como pueda. Y esas son las intenciones que están habiendo, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por eso tiene que quedar en nuestra Constitución. Y si necesitan que la persona siga trabajando, se deben crear políticas de empleo para que las personas mayores de 50 consigan trabajo e incentivar el mismo. Con respecto a las bonificaciones a las actividades que tienen riesgo siguen corriendo de la misma forma, por más que se pongan los 60 y 30 años de la Constitución, porque también son totalmente paralelas. Yo estoy tratando, a medida que les damos la información, también darle las respuestas a los miedos que han generado también los detractores ante este tipo de iniciativas, ¿verdad? Que poner los 60 y 30, la gente que tenía bonificación no se iba a poder jubilar, y eso es una de las mentiras que están diciendo, porque el causal jubilatorio siempre existió en nuestro país con 60 y 30 desde el año 96, y las personas con bonificación igual se jubilaban antes.
El segundo punto, que también es muy importante de esta papeleta, justamente es la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Cuando hablamos de jubilaciones y pensiones mínimas, estamos hablando de las jubilaciones de 18.800 pesos nominales, las pensiones a la sobrevivencia que cobra un viudo y una viuda cuando falta el 50% del ingreso a su hogar, también cobra 18.800 pesos nominales, y las pensiones por vejez e invalidez, que son 16.000 pesos nominales. Y acá también tenemos que aclarar porque se habla de asistencialismo del Estado por el tema de la pensión a la vejez. El Estado ha sido muy asistencialista a lo largo de los años en sus múltiples reformas con las empresas. Acá cada vez que se hace una reforma, las exoneraciones a las empresas siguen manteniendo y siempre se corta por el lado del trabajador. Y la pensión a la vejez nada tiene que ver con un asistencialismo. La pensión a la vejez es lo que cobra un trabajador, por ejemplo, cañero, ¿sí? Que como no le hacen los aportes, termina teniendo que esperar a los 70 años cobrar 16.000 pesos de miseria. Lo que una empleada doméstica, que no pudo reconocer 20 años para atrás, tiene que terminar cobrando una pensión a la vejez porque no llega a tener aportes para poder llegar a la seguridad social. Ningún uruguayo en este país que no sea heredero, empresario o político puede vivir después de jubilarse, si no es de su jubilación, o puede vivir durante toda su vida sin trabajar. Entonces no es asistencialismo a alguien que no trabajó en su vida. Es una pensión a una persona donde el Estado le falló por primera vez desde que empezó a trabajar por no controlar justamente que esas empresas pagaran aporte por ellos. Y no solo tuvimos a estos trabajadores sin aportes a la seguridad social que les garantizara una jubilación, sino que los tuvimos totalmente fuera de la órbita de los derechos que tiene un trabajador, sea por un despido, sea por un subsidio por enfermedad, por paternidad, han estado excluidos. Y esas son las pensiones a la vejez que pagamos en nuestro país. Y son 16.000 pesos nominales que van a pasar a 22.268. Las otras son más crudas todavía. Estamos hablando de las pensiones por discapacidad. De una persona que no puede trabajar, o de una familia que porque no puede salir a trabajar, porque tiene que cuidar a un niño discapacitado, el único ingreso que hay en su casa son 16.000 pesos nominales. Eso es lo que nosotros vamos a subir a un salario mínimo nacional que el Estado reconoce que es lo mínimo que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. ¿Y cómo podemos seguir manteniendo un modelo país? Que es lo que muchos de los detractores nos dicen, hay que mantener el modelo país, un modelo país donde tenemos 308.000 personas, 308.000 uruguayos que están cobrando menos de lo que necesitan para comer y para vivir. El costo, que es algo que también hoy por hoy está en juego, parece que cuando uno tiene una iniciativa como trabajador de generar un poco de justicia social, cuando se hace una reforma, primero hay que saldar todas las deudas del Estado, tenemos que ser economistas, tenemos que decirle de dónde hay que sacar el dinero, a cuántos años, cómo establecerlo. Hay que gobernar cuando se hace un plebiscito. Para que defina el pueblo tiene que ser gobernantes. Tienen que decirle al Poder Ejecutivo cómo hacer su trabajo para poder convencerlo. En este caso, el costo son 460 millones de dólares anuales, que no lo calculé yo, no lo calculó Pepe, no lo calculó Borges ni Abdala. Es un cálculo, una proyección que hizo el Banco de Previsión Social, donde toma dos proyecciones a futuro. Una es si interpreta la papeleta como que hay que pagar por persona. Esas 308.000, el costo son 460 millones de dólares. Otra interpretación que dicen es porque la papeleta dice ninguna jubilación ni pensión, entonces se tomaría por prestación y no por persona, y sería 1.038 millones de dólares. Pero acá justamente cometieron un error en esa proyección, porque lo hicieron por persona y no lo hicieron por prestación. Y ahora les voy a explicar por qué. La pensión de la viudez, a la sobrevivencia que brinda el Banco de Previsión Social, un trabajador cuando muere genera una unidad de pensión que se divide entre su viuda, viudo e hijos. No cobra cada uno 18.000 pesos de pensión. Bueno, tomaron las personas, tomaron las pensiones que tenían a la sobrevivencia de 4.000, 2.000, 3.000 y las subieron todas a 22.268. Y ahí tenemos una diferencia de 1.038 millones de dólares anuales. De todas formas, quien va a decidir si esto va a salir 460 millones de dólares o va a salir 1.038 millones de dólares va a ser el próximo Poder Ejecutivo. Porque va a ser la interpretación, como dice el artículo 85 de la Constitución, que la Asamblea General y el Poder Legislativo deberá legislar y reglamentar los puntos que se establezcan a través del plebiscito. ¿Y por qué le digo que va a depender de ellos? Porque en esa proyección que se entregó de la Asesoría General del Banco de Previsión Social al presidente del Banco de Previsión Social,
en el punto 2 que dice estimación del impacto a largo plazo de la enmienda propuesta a Constitución, dice, se estiman los posibles impactos en los ingresos y egresos en el largo plazo de la propuesta de enmienda de la Constitución, dada que la propuesta no incluye aún una reglamentación legal ni detalles cómo se aplicará la misma. La estimación realizada está basada en supuestos generales que puedan diferir de la propuesta final a considerar. Entonces, si nos va a salir 460 millones de dólares o 1038, va a ser el próximo Poder Ejecutivo si lo quiere tomar por prestación o por persona. No va a depender de los trabajadores. Igual, de todas formas, como les dije, la seguridad social es un derecho humano fundamental. Si sacara 308.000 pasivos de la extrema pobreza, llega a 1.038 millones de dólares, nuestro país lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque hace unos años se generó un impuesto que se llama impuesto a la renta, el IRPF, que era para que las personas que tienen más paguen más, y ese impuesto hoy se exonera en 2.400 millones de dólares anuales. O sea que si somos un país que generamos un impuesto para equiparar la riqueza, para que el que tenga más aporte más, y se lo exoneramos en 2.400 millones de dólares, somos un país que puede gastar 1.038 millones de dólares en aumentar las pasividades y puede gastar 350 millones de dólares en terminar con la pobreza infantil en este país. Otro tema con la equiparación al salario mínimo nacional, que también yo creo que muchos lo han escuchado, es el tema de que eso puede generar, como pasó en el 2004, que los próximos gobiernos congelen el salario mínimo nacional para que las pasividades no aumenten. Primero que nada, desde el año 89, 1989, que también se realizó un plebiscito, nuestras jubilaciones y pasividades crecen por el índice medio de salarios, no crecen por el salario mínimo nacional. ¿Por qué aclaro esto? El salario mínimo nacional va a ser un monto, a tomar como un monto piso, que va a cobrar la persona en el momento que le den la jubilación. Al año, ya su jubilación va a aumentar por el índice medio de salario y queda totalmente despegada de lo que es el índice medio de salario, o sea que si un gobierno congelara el índice medio de salarios no generaría ningún tipo de impacto en el aumento de las jubilaciones. Tampoco en los trabajadores, porque se pone, por ejemplo, el 2004, que es verdad, hubo un congelamiento del salario mínimo nacional para controlar los salarios y tuvo un detrimento a lo largo de los años un 70%. Pero ese congelamiento y ese detrimento se dio porque estábamos pasando una de las peores crisis financieras que tuvimos en este país en el 2004, cuando desaparecieron los bancos, cuando se pasó algo similar a lo que tuvimos en algún momento y conocimos como la tablita. Pero otro tema también, en el 2004 los consejos de salario estaban suspendidos. A partir del año 2009 se genera una ley donde el salario de cada actividad se regula por el Consejo de Salario. Y hoy por hoy no hay una actividad de las reglamentadas que esté igualada al salario mínimo nacional. Entonces, ¿qué sentido tiene que un gobierno congele el salario mínimo nacional si ya los sueldos están por arriba de las actividades reglamentadas y la jubilación crece una vez al año por índice medio de salarios? Hay que hacer un poco de historia, hay que leer un poco para no caer en eso de mentirle a la población, porque nosotros podemos aceptar que hayan detractores, podemos aceptar que hayan personas que piensen diferente. Lo que no podemos aceptar es que para que piensen diferente se le mienta a la población. Eso no lo podemos aceptar. El tema más controversial que se ha dado justamente, porque hablemos con la realidad, el problema de los detractores no es el aumento de la jubilación mínima y las pasividades, porque son 460 millones o como mucho 1038, tampoco el problema es que volvamos a los 60 años, porque a partir de los 65 se van a empezar a jubilar recién dentro en el año 2037. Acá el problema real es que eliminemos las AFAP. Y por eso utilizan todos los demás puntos y hablan, hoy se acuerdan de que hay pobreza infantil en este país. Y nosotros tenemos que ver qué hacemos. Si dejamos que se mueran de hambre los pasivos, si dejamos que se mueran de hambre los niños. Nosotros como población tenemos que enfrentar dos tipos de pobreza, pero de mientras seguimos manteniendo los beneficios de unos pocos y la riqueza de unos pocos y le exoneramos 2.400 millones de dólares. Hago hincapié en esto porque con ese dinero que no es generar un impuesto nuevo, es que se cumpla un impuesto que en un momento dijeron que era para equiparar, ¿verdad? Para que no siempre los pobres pongan, que pongan también los ricos. Bueno, con esos 2.400 millones de dólares le aumentaríamos 6 veces las pasividades por año. De esta misma forma a los pasivos. Con esos 2.400 millones de dólares sacaríamos de la pobreza infantil casi 7 veces por año
a los niños en este país. Sin embargo, esas personas siguen, esas personas que son millonarias, que son los dueños de los medios de producción, aunque les suene a algunos malo que se hable de medios de producción, son los dueños de los medios de producción, son los dueños del capital, y esos son los que se siguen guardando 2.400 millones de dólares en el bolsillo, y los otros 308.000 jubilados tienen que saber o decidir si desayunan o cenan o si se compran los medicamentos en este país. Acá el problema es justamente eliminar el lucro, y en eso estamos yendo en contra de lo que va a nivel mundial la sociedad. Cuando nos dicen, ustedes al llegar la edad a los 60 años están yendo en contra de lo que está haciendo el mundo. No, nosotros manteniendo las AFAP en nuestro sistema, estamos yendo en contra de lo que hace el mundo, porque las AFAP ingresaron solo a 30 países, que justamente eran los países más pobres, eran la caída de la Unión Soviética, los países de Europa del Este, eran los países latinoamericanos, eran los países de Sudáfrica. En las grandes potencias, Estados Unidos, Alemania, no ingresaron las AFAP. Pero de todas formas, en esos 30 países, después de más de 20 años de sistemas FAB, que fueron tan nefastos para esos sistemas como para el nuestro, porque acá recordemos que tanto Saldaña, el redactor de esta ley, como los promotores de las AFAP nos hablaban de que se iban a privatizar las jubilaciones y pensiones para que los trabajadores pudieran tener 2 jubilaciones. Y eso, 29 años después de crear este sistema, nunca se cumplió. Y nadie hizo autocrítica, nadie salió a pedirle disculpas a esos trabajadores, que hace poco el último informe que ingresaron en el Parlamento, justamente por el plebiscito, diciéndonos que un retroactivo que no existe, pero lo que sí dejó en números es que en los jubilados que se jubilaron por las FAP en los últimos 10 años, perdieron 10.000 pesos por mes de jubilación. Eso es lo que se transparentó en el Parlamento ahora con el plebiscito. Entonces seguimos manteniendo un sistema que le sirve solamente a 27.000 trabajadores de este país, que son quienes cobran más de 256.000 pesos nominales. Le sirve primero porque todo lo que cobran para arriba, si cobran 500.000 pesos, lo otro no lo aportan. Le sirve porque le genera, como las jubilaciones del BPS están topeadas, si la FAB le tira 10.000, 15.000 pesos, le sirve. Pero a lo que no le sirve es al otro 1.600.000 trabajadores que le rebajaron un 80% su jubilación, y que hoy por hoy un 80% cobra menos de 5.000 pesos. A eso no le sirve. Entonces esto es, a diferencia de lo que es el Banco de Previsión Social, donde se recaudan los aportes y esa solidaridad genera que con los aportes se mantengan las jubilaciones, pensiones, subsidios por desempleo, asignaciones familiares, prótesis, órtesis, enfermedad rara, discapacidad, nosotros tenemos con las AFAP una solidaridad invertida. Tenemos 1.600.000 trabajadores, a los cuales no les sirve la FAP, a los cuales se les baja 10.000 pesos de jubilación por mes para mantener los beneficios a los únicos 27.000 que se van a beneficiar con esto. Es una solidaridad totalmente invertida. Y de esos 30 países, 18 ya la sacaron, solamente de esos países quedamos con este sistema FAP, casualmente de Latinoamérica, 10 y 2 de África. ¿Sí? Europa Oriental, Nueva Zelanda, lo sacaron todos. Nosotros somos los únicos que quedamos. Y no solamente nos quedamos con él, sino que cada vez fomentamos más la privatización. Esta última reforma hizo que todos los trabajadores a partir de diciembre de este año quedaran ingresados obligatoriamente en este sistema sin poder salir. Cada vez se profundiza más la privatización. Se incluyen las cajas paraestatales y la militar y policial, que antes no estaban incluidas en las AFAP, y el costo solamente de que se incluya la caja profesional, bancaria y notarial a las AFAP, para nosotros es 5.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque el aporte que hagan esos trabajadores a las AFAP, lo que salga, el porcentaje que salga de esas cajas hacia las AFAP, se la vamos a devolver todos nosotros a través de rentas generales por los próximos 30 años con opción a 10 más. O sea que en los próximos 40 años vamos a tener un costo de 5.000 millones de dólares solo por la caja profesional, bancaria y notarial. Lo que va a salir, esa asistencia a las cajas militar y policial, no ha sido transparentado todavía por el Parlamento y no nos parece algo inocente porque tienen 10 veces más trabajadores que las otras 3 cajas, y las otras 3 cajas son 5.000 millones de dólares, ni pensemos lo que nos va a salir como país, porque cuando hablamos de rentas generales es lo que se nos cobra de IVA. Y tampoco escuché a ningún detractor decir que por mantener a las cajas paraestatales se nos va a subir el IVA a 35 puntos.
y sin embargo nos va a salir mucho más caro que aumentar las jubilaciones. Lo que nosotros planteamos con la eliminación del lucro, primero que nada, es que esos 1.500 millones de dólares que se le transfieren año a año a la AFAP se dejen de transferir y vuelvan al Banco de Previsión Social. Para que esos 1.500 millones de dólares nos sirvan para cubrir todas las prestaciones, las más de 10.000 prestaciones que se brindan en nuestra seguridad social y no salgan de este ámbito para invertir en proyectos como Tata, a los cuales se les prestó 106 millones de dólares. Ya dijo también que no lo va a devolver de Narváez, pero lo más necio de este sistema es que se le prestó para que comprara las cajas automáticas. Entonces se utiliza el aporte de los trabajadores para dejar a trabajadores sin empleo. También se les prestó para hacer los peajes automáticos en las rutas. Se utiliza la plata de los trabajadores para dejar trabajadores sin empleo. En eso se utiliza el dinero de la AFAP. Yo le voy a pasar a leer porque mucho se habla de que el día que desaparezcan las AFAP, las obras sociales que se hacen en este país no se van a poder continuar haciendo, no van a poder seguir existiendo. Yo le voy a decir en qué invierten las AFAP. Las AFAP invierten en bonos de deuda, notas de tesoro, letras de regulación monetaria, fideicomiso para obras y planes de infraestructura, que es lo que hablábamos, los peajes automáticos, Tata, plazos fijos en bancos. O sea que el dinero que el banco nos preste y nos pone interés por darnos un préstamo es el dinero de los trabajadores. Acciones de empresas, organismos internacionales de crédito y gobiernos extranjeros. Y para darle más detalle, 106 millones de dólares en supermercados Tata, 146 millones de dólares en la Corporación Vial del Uruguay, peajes automáticos, 58 millones de dólares en rentas inmobiliarias orientales, sociedad anónima, 35 millones de dólares en el banco HSBC, 40 millones de dólares en la Taona Inversiones, 58 millones de dólares en la Intendencia de Maldonado, World Trade Center en Zona Franca, Banco Interamericano de Desarrollo y Gobiernos de México y Colombia. Yo creo que me expliquen de todas estas inversiones cuáles son las políticas sociales que van a desaparecer en el momento que desaparezcan de este país las AFAP. Con el tema del costo, fue una proyección también que hizo el Banco de Previsión Social por los próximos 20 años. Con la iniciativa del plebiscito no hay un costo negativo, porque vuelven 1.500 millones de dólares al Estado, porque el Estado no va a necesitar asistirnos con los 500 millones de dólares anuales que nos asiste a la seguridad social desde que se creó la privatización en nuestro país, porque eso es algo que tampoco se hacen cargo. El Estado tuvo que empezar a asistir a nuestra seguridad social desde que se empezó a hacer transferencias a las AFAP y sacaron la mitad de los aportes de trabajadores para que los bancos hicieran este tipo de negocios. Y eso hasta ahora no lo ha asumido nadie. Y además vamos a tener el ahorro, como les decíamos, de los 5.000 millones de dólares que le vamos a cubrir el ahorro individual a los bancarios, notarial, caja militar, policial, o más millones porque la gran parte todavía no está transparentada. ¿Y qué va a hacer esto? Que todos los trabajadores que entramos a partir del 28 de octubre que estábamos afiliados a una AFAP, vamos a entrar en un régimen de transición, como lo hicieron los trabajadores en el 96, por el cual al momento que nos tengamos que jubilar, el Banco de Previsión Social nos va a tener que hacer dos liquidaciones. Una, como si hubiéramos seguido en el sistema AFAP, y otra, 100% de EPS, y tiene que brindarnos la mejor de los dos, como dice la papeleta. Dice, la siguiente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en las leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social, concediendo prestaciones inferiores a las que resulten de la aplicación de la Ley 16713 y la Ley 18.395. ¿Por qué aclaro lo de las leyes? Porque esto tampoco le perpetúa ningún tipo de beneficio a la caja militar. Acá dice que hay que tomar en cuenta dos leyes que son 100% del Banco de Previsión Social. Que no se puede innovar y brindar prestaciones menores que las que brinda dos leyes del Banco de Previsión Social. Acá nada toca a la caja militar y no se le perpetúa ningún derecho a la caja militar. ¿Pero qué nos asegura? Que los trabajadores que están hoy en la AFAP tengan la tranquilidad de que sus ahorros vuelven al Banco de Previsión Social y van a cobrar lo mismo que cobrarían en el sistema mixto o mejor, porque recuerden que con los cincuentones este país comprobó que jubilándose 100% por el EPS tenía un 40% más de jubilación que por el régimen mixto. Con el tema de la expropiación, es lamentable que tengamos trabajadores públicos
servicio del Estado, hablando o diciendo a la gente que es más seguro que tenga sus ahorros en un banco privado que en el Banco de Previsión Social, ¿no? Que el mismo representante de lo público le digan a la gente, si entra el Banco de Previsión Social no sabemos qué van a pasar con esos aportes. No tenemos ni idea, entra en una bolsa, explota el país, y estamos hablando de candidatos a la presidencia, ¿verdad? Cuando en nuestro país, nuestras leyes, los ahorros que son para previsión social no pueden ser utilizados en ninguna otra inversión que no sea en fines previsionales. O sea que nadie se va a poder ruletear los ahorros de los trabajadores una vez que ingresan al Banco de Previsión Social. Sí se están ruleteando en Colombia, en Ataona, en Tata, en HSBC, hoy los aportes de los trabajadores. Hoy sí, cuando están en manos privadas, esos aportes se ruletean. Una vez que ingresan al Banco de Previsión Social, solamente se pueden utilizar para fines previsionales. ¿Cuáles son? La seguridad social. Que un empleado que se queda sin trabajo cobre un subsidio por desempleo. Que el jubilado tenga asegurado su jubilación. Que el pensionista tenga asegurada su pensión. Y todos esos beneficios que nos brinda supuestamente la FAP, de poder retirar el 9% de los capitales, si pasamos 3 años de causal jubilatorio, si fallece el trabajador en actividad laboral, o en subsidio transitorio, y no tiene beneficiario de pensión en el BPS, porque esto también hay que aclararlo, no tiene que tener ni concubino, ni cónyuge, ni hijos menores, ni hijos mayores con discapacidad, ni adultos mayores a cargo. Es tan difícil que solamente el 4% de lo que han pagado históricamente las AFAP corresponden a herencia. Pero de todas formas, si al trabajador, cuando nosotros pasamos al 100% de BPS, eliminamos las AFAP, muere en la actividad laboral y tiene un beneficiario de herencia, lo va a tener porque se lo asegura la papeleta donde dice que ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo. También cuando exceda los 63 años, que hoy para todos es 68, ¿no? Porque es 63 para quienes nacieron hasta el 72. Para todos los demás, ese 9% lo veremos cuando tengamos 68 años, cuando pasemos 3 años del causal jubilatorio, que hoy podría ser los 65. Todos esos derechos están garantizados para todos los trabajadores. Pero lo que principalmente está garantizado es el futuro de nuestra seguridad social. Porque nosotros hemos tenido reforma tras reforma tras reforma que han incrementado la privatización. Y el futuro de esto es que terminemos con jubilaciones y pensiones 100% privadas, como pasó, por ejemplo, en Chile. A eso estamos yendo con esta profundización de la privatización. Hoy por hoy es obligatorio para todos estar en la FAP. Nadie puede salir. Ni siquiera las cajas que ni siquiera estaban en este negocio fueron incluidas. Y esas son las reformas que hace nuestro gobierno año a año. Cada vez incrementar más la privatización en jubilaciones y pensiones. Y yo creo que todos sabemos en qué termina la privatización de jubilaciones y pensiones. Es solamente mirar un poquito para el costado de qué pasó con los jubilados y pensionistas de Chile, por ejemplo, ¿sí? que los bancos desaparecían, que les rebajaban la jubilación a un 20%, no había gobierno que lo legislara, que terminaba en la calle junto con los trabajadores. Nosotros todos lo vimos, ¿verdad? Apenas terminó la pandemia, lo que estaba pasando en Chile, en defensa de las jubilaciones y pensiones justamente porque no se habían cumplido, porque se las habían rebajado casi un 20%. Entonces, eso apunta a esta papeleta. A que los trabajadores puedan acceder a los 60 años en causal jubilatorio, a que tengan realmente la jubilación por la que aportaron toda su vida, y no que una quinta parte de sus aportes se lo coma un banco extranjero, y que se elimine el lucro en nuestra seguridad social y que los aportes que brindan los trabajadores sean para una seguridad social 100% solidaria, que es lo que necesita un país pobre. Un país pobre necesita que lo que se recaude se reparta, que su seguridad social sea solidaria. No podemos darnos el lujo de mantener el ahorro individual para 27.000 trabajadores que sin las AFAP pueden perfectamente hacerse su ahorro individual en un banco. Porque estamos hablando de que tienen ingresos mayores a 256.000 pesos. Y que se establezca en la Constitución que de acá en más, ningún jubilado y pensionista en nuestro país cobre menos de lo que marca el Estado como el mínimo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Y esta vez, por primera vez en muchísimos años, depende de nosotros. No depende ni de mayorías políticas, ni de voluntades políticas, ni de acuerdos políticos. Depende de que el pueblo, en su mejor herramienta, que es el plebiscito, que de ahí viene el plebe, el pueblo, sea el contralor y el ejecutor de las políticas que sean mejores para el pueblo. Y eso es un plebiscito. Y bueno, el 27 de octubre ese plebiscito está en nuestras manos. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que... Buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Bertoni. Yo creo que la presentación de Natalie fue completa. Me parece que capaz lo más productivo sea escuchar los cuestionamientos, dudas que puedan tener ustedes para que nosotros las vayamos contestando en la medida que podamos y sobre todo para que entre todos tengamos una línea argumental para hacer lo que hay que hacer desde aquí al 27 de octubre. Desde aquí al 27 de octubre lo que tenemos que hacer es convencer gente en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestro lugar de trabajo, para que, independientemente de lo que se vote a nivel partidario, se ponga la papeleta blanca del sí junto con el sí. Entonces, me parece, no sé si vos querés decir algo, Pepe, pero me parece que es bueno que escuchemos preguntas. No, yo lo que noto, estaba escuchando a los compañeros que es necesario hablar con la gente, pero yo no puedo hablar con el vecino, con mi compañero jubilado, con mi nieto, con quien sea, si yo no tengo una documentación para leer, por ejemplo, ¿no? Quizá toda esa documentación, toda esa información que ustedes están dando, si yo no razono y no lo tengo, no lo puedo transmitir. Esa es una idea que la planteé dentro del movimiento popular, porque no podemos estar siendo alumnos de una clase de alguien que sabe mucho, que tiene toda la documentación. Si yo, por ejemplo, tengo un punto de vista distinto, pero no tengo la documentación, yo razono distinto. Y eso es lo que yo quiero, no quiero criticar ni tener problemas. Lo que digo es que hay millones de personas que no tienen la posibilidad de escucharlos a ustedes también. Hay muchos miles de personas que no tienen. Y que van a recibir la información de parte de un vecino, de un compañero, de lo que sea. Entonces, ese mismo vecino, si no puede tiene que tener la información a su disposición para no ser un alumno más de una clase, porque yo no la puedo transmitir si yo no razono, porque cada uno de nosotros tiene una forma de razonar. Entonces yo digo, sería bueno que este tipo de reuniones sea de intercambio, no sea tan larga la exposición, sino que habría que preguntar a los que estamos acá qué dudas tenemos sobre eso. Entonces ahí es un intercambio y la compañera se aprovecha para explicar todos los temas. Y otra cosa que quería preguntarle, porque no he escuchado y he escuchado muchas veces a otras comisiones, es decir, el BPS en su estructura administrativa, ¿tiene deudores? Deudores. Porque yo creo que tengo entendido que hay empresas que le sacan los aportes, le retienen los aportes y no pagan al BPS. Yo no sé si hay un informe de eso o si hay otro tipo de deuda que tengan en el BPS, pero pueden ser muchos miles de pesos, muchos millones, no sé cuántos serán, que pueden atestiguarse contra lo que pretenden, lo que dicen que esta diferencia va a ser millonaria y hacen por 3 veces más de repente el informe. Esa es la idea que yo lo planteaba. Yo planteo ahora porque me tengo que ir porque vivo bastante lejos, pero digo, la idea que tengo es siempre esa, ¿no? De poder leer, de poder estudiar y de poder transmitir. Eso es lo que planteo, ¿no? Bueno, no, ya. Bueno, con respecto al documento y la información, en la página Afirmar tu derecho, ahí al compañero le entregaron y también lo puede pedir en los plenarios que se le impriman. Desde el comando pro plebiscito se realizó un documento justamente que es bastante largo, detallando todos los puntos, bastante resumido también para que sea entendible, que se puede acceder a él en la página afirmatusderechos.com.uy, y también cada plenario de cada departamento accede a ello y se lo puede imprimir si es necesario. Con respecto a los deudores, BPS tiene muchísimos deudores de empresas que tienen años de aporte y que lamentablemente las últimas políticas que se han generado han sido justamente de perdonar cada vez más esas deudas.
es cada vez más capital que deja de recaudar el Banco de Previsión Social, tanto así que hoy por hoy a un empleador le sale más barato mantener a la persona sin aporte y el día de mañana pagar la pequeña multa que hoy se les brinda que hacerle los aportes mes a mes. Lamentablemente son políticas que tienen que desarrollar los gobiernos, pero que hoy se están desarrollando también a favor de las empresas. Dos cosas. Que la universidad pasaba por distintos gobiernos y sigue estando en algunos sectores lejos de la gente. Lejos. Acá son todos universitarios, en algún momento obreros, estudiantes, pero está lejos del común de la gente. Para mí, sigue estando. Díganme de dónde vienen todos. Sigue estando lejos. Se hace acá. ¿Esto se podría haber hecho en otro lado? Pregunto. Es una pregunta. Se han hecho diferentes, incluso el comando estuvo en Paysandú y han hecho diferentes charlas. Cada sector va organizando diferentes actividades. En este caso fue AFUR junto con el Monde que lo organiza acá, pero se han hecho charlas en otros lugares. Es más, yo misma es la cuarta vez que vengo a Paysandú a dar charlas, lo hemos hecho en el Real Ojo, lo hemos hecho en varios lugares las charlas, capaz que no han tenido la difusión o no llega a los oídos de todos, pero se han hecho continuamente charlas en diferentes locales. Lo que pasa es que se hace acá en la universidad porque esto lo organizan justamente los funcionarios de la universidad junto con el MONDES. Aunque lo organicen los funcionarios de la universidad, ¿puede ser en otro lado? Sí, se hace en varios lugares, señor, y queremos recordarle también que nosotros, los funcionarios, somos trabajadores y que justamente somos nosotros los trabajadores que queremos... Se haga una encuesta y está lejísima la universidad, de alguna parte de la aldea. Bueno, ciertamente la universidad tiene muchas patas, y los funcionarios somos una de ellas, y justamente invitamos a toda la población, además, porque capaz que nos ha visto ir en la calle compartiendo volantes, acercando justamente a lo que ha sido hace mucho tiempo un proyecto de universidad popular y de puertas abiertas, que no lo es hoy, por cierto, pero que bueno, es válido que traigamos acá esta charla como reivindicación de lo que es justamente los trabajadores, nuestra clase de trabajadores. Última pregunta. Bueno, nosotros estamos asistiendo lamentablemente a un modelo económico de conducción política que ha llevado a un país lamentablemente a ser exportador de soja y sin pasta de celulosa, ¿no? Lamentablemente no se le agrega valor agregado a los productos de la materia prima. En este sentido nosotros vemos con mucha preocupación de que se asiste por la parte de los detractores al miedo. Se inculca de a dónde vamos a ir a pagar nuestros ahorros. Se le inculca esa falacia de que ustedes la plata se la van a ganar. Sí, literalmente, esto que impulsa el precio es una falta. Si será mentira, nosotros tenemos que ir a la fuente. Consultamos con los propios compañeros nuestros. El compañero va a cobrar 140 pesos. 140 pesos, el compañero se va a jurar este año, la FAPA. Entonces, si habrá que ir a la fuente, la pregunta concreta que el compañero ahí en el panel es tanta preocupación, ¿cómo se va a corregir el tema de los ahorros? ¿Qué material hay legal como para llevar a cabo y darle la tranquilidad a la población? Porque es eso, utilizan el miedo de la gente para asustarlos y no nos van a vencer. Tienen un miedo bárbaro, pero bueno, esa es la pregunta. Bueno, compañeros, alguna cosa ya la incluyó Natalie en la intervención, pero yo voy a volver. Lo primero a tener en cuenta es que las proyecciones que hizo el Banco de Previsión Social, como leyó Natalie, la Asesoría General de Seguridad Social del PPS, hizo una advertencia diciendo de que los números que se hacían eran en base a determinados criterios jurídicos, que podían cambiar esos números y esos escenarios una vez que tuviera la ley reglamentaria e interpretativa hecha por el Parlamento. Esto es importante tenerlo en cuenta
el próximo gobierno, el próximo parlamento tendrán que hacer una ley interpretativa y reglamentaria de la papeleta. Con nuestros números, y cuando digo nuestros números hablo de los 308.000 jubilados, pensionistas a la vejez sin validez, el costo son 460 millones de dólares. Si miramos todo el paquete, tenemos que eliminadas las AFAP, al Banco de Previsión Social van a entrar 1.468 millones de dólares que hoy no entran, redondeando 1.500 millones de dólares. La asistencia financiera que tuvimos como institución el año pasado fue de 490 millones de dólares, redondeando 500.000. 1.500 menos 500 nos queda un remanente de 1.000 millones de dólares. El costo de aumentar las pasividades mínimas son 460, por lo cual queda un remanente de 540 millones de dólares a favor del BPS, que no lo va a necesitar y que el gobierno, el Estado, rentas generales, como dicen que somos todos nosotros, se pueden redireccionar hacia lo que ellos tanto hablan y gargantean, por utilizar una expresión preventiva, que creo que en Paysandú también se usa. Vieron que gargantean mucho que por culpa del plebiscito no se va a poder atender a la pobreza infantil, como si fuera algo que exista la pobreza infantil. Con estos números se atiende, por un lado, a la vejez que gana menos de 22.268 pesos, que son los que nombró Natalie, y por otro lado, sobra plata para atender a la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Si uno mira todo esto en un plazo no largo, porque estamos hablando de plazo de 2 años, esta realidad en 2 años se cristaliza. Yo pregunto si hay algún candidato a la presidencia de la República, sea Orsi, sea Delgado, sea Mieres, sea Manini, sea Ojeda, que esté planteando que en un plazo de 2 años se va a eliminar la pobreza en la vejez y a reducir sustancialmente en los hogares donde hay niños y niñas. Ninguno lo está planteando y mucho menos está diciendo la plata sale de este lado. Ahora, esta es la realidad por un periodo de unos 20-25 años. El Centro de Investigaciones Económicas, CINVE, que está en contra del plebiscito, hizo un estudio donde comparó cómo hubiera sido el escenario si seguía la ley que estaba vigente, lo comparó con el escenario de la ley que se votó ahora y con el escenario del plebiscito. La conclusión a la que llega el CINVE es que de los 3 escenarios, el mejor desde el punto de vista de sostenibilidad financiera y económica es el del plebiscito. O sea que por lo menos 20 años no hay ninguna catástrofe a la vista. Y hay 3 o 4 periodos de gobierno para que se vayan atendiendo determinados problemas con esta característica. El movimiento en el que estamos ha tenido 3 etapas o tiene 3 etapas. Una primera que fue la recolección de firmas para alcanzar el plebiscito. La segunda es esta en la que estamos de ganar el plebiscito y luego estar atentos para que se haga la ley reglamentaria e interpretativa, pero no termina ahí la lucha del movimiento social, sino que después hay que hacer la verdadera reforma de la seguridad social que no hicieron en estos 3 años. Entonces, eso es más o menos el esquema y allí es donde se podrá ver hacia adelante cómo evoluciona. Lo que en lo personal digo siempre es que nuestros detractores y también nuestros enemigos, porque tenemos que saber que hay enemigos de nuestro movimiento, ellos como que nos quieren hacer subir una nave espacial y nos llevan al 2050 o al 2100 y nos tiran con números y nos tiran con aumento de impuestos, que como dice Natalie, siempre que ven aumento de impuestos no se les ocurre otro impuesto que aumentar el IVA o aumentar los aportes de los trabajadores.
cuando, como señalaba Natalie al pasar, el gran capital tiene mucho dinero para dar si es que realmente queremos tener un modelo de país verdaderamente solidario. No sé. Sí, con respecto a la seguridad de los fondos, justamente la papeleta establece que el próximo Poder Legislativo va a tener 24 meses para crear un fideicomiso que va a tener como contralor al Banco de Previsión Social, el cual se va a encargar justamente de administrar el regreso de los fondos que tienen las AFAP hoy, que no es dinero constante y sonante, sino que son inversiones, ¿verdad? Lo que nombrábamos hoy, contratos de crédito con Tata, bonos de deuda, etcétera. No hay dinero en efectivo. Se genera justamente el fideicomiso para que todos los contratos que se realizaron se respeten hasta el último día, para que justamente no genere un costo extra al Estado tener que bajarlo, o que pudieran esas contratadoras o contratistas generar un juicio al Estado por no haber cumplido con sus contratos. Ese fideicomiso va a existir hasta que el último negocio, el último contrato que realizaron las AFAP se extinga, y a medida que se van extinguiendo y a medida que se van devolviendo esos plazos picos, ese dinero se traspasa desde el fideicomiso al Banco de Previsión Social. No hay ningún intermediario, no hay dinero en una bolsa que la bolsa la van a dar al PIT-CNT la va a llevar al Banco de Previsión Social. Son bonos de deuda, son promesas de crédito, son inversiones a crédito que a medida que se vayan devolviendo se van a hacer a través del fideicomiso hacia el Estado. Y que es importante esto también porque hace poco salió la Cámara de la Construcción diciendo que al desaparecer las AFAP iban a haber 6.000 trabajadores que iban a perder su trabajo. El fideicomiso, justamente como respeta todos los contratos de obra que se realizaron a través de las AFAP, todos esos trabajadores de la construcción que tienen un contrato realizado de trabajo lo van a tener hasta el último día en que ese contrato termine. Sí. Yo con respecto a esto que estabas hablando de los contratos, te quería consultar porque también creo que es uno de los elementos que se ha utilizado como para meter miedo, es decir, que las AFAP podrían demandar si se eliminan. ¿Qué información hay con respecto a eso como para poder informar? Sí, la papeleta al final establece, y esto va a quedar en nuestra Constitución, que la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional. Por ende, no pueden reclamar lucro cesante. Esos miedos que estaban diciendo que como no pueden reclamar, porque cuando leyeron la papeleta al fin, porque estuvieron un año entero se ve que sin leerla, cuando la leyeron dijeron que no, bueno, en el país no, a nivel internacional. Nosotros no tenemos ningún tipo de contrato, como por ejemplo Argentina con el CIADI, que son organismos que controlan las inversiones que realizan nosotros. Con la AFAP no tenemos ningún tipo de contrato. Pero más allá de eso, ningún organismo internacional puede ir contra la soberanía de nuestra Constitución. Y es la diferencia que tuvieron los dos únicos países que tuvieron juicio de los 18 que la sacaron, que fueron Argentina y Bolivia. Los dos tuvieron juicio por el incumplimiento de los contratos, que justamente la papeleta asegura que se cumpla hasta el último, y además porque había sido legislado por un gobierno, no estaba en su Constitución. Nosotros vamos a ser el primer país de este mundo que va a eliminar el lucro a través del plebiscito, a través de la definición del pueblo, y va a quedar lacrado en la Constitución. Ningún organismo internacional puede ir contra la soberanía de un país. Y nosotros, como lo decide el pueblo y está en la Constitución, la definición de que se eliminen las AFAP no la toma un poder legislativo, la toma el pueblo. Eso no puede generar juicios. Con respecto a los juicios de los trabajadores, que también es otro tema que decía que lo que hay de dinero íbamos a tener que repartir en los juicios, el trabajador para realizar un juicio y para ganar tiene que tener un dolo, una pérdida. Y acá la papeleta le asegura que ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, que va a cobrar lo mismo o mejor. O sea que no existe tampoco, juicio puede hacer cualquiera, iniciar un juicio lo puede iniciar cualquiera. Es más, nosotros sabemos que, por ejemplo, el redactor de la ley 16713 Salday inició justamente él mismo juicio contra errores que tenía en las leyes que redactó al Estado. Seguramente se van a iniciar juicios. Ahora, para que se ganen, tiene que comprobar que el trabajador tuvo una pérdida. Y esta papeleta asegura justamente que ninguno tenga ningún tipo de pérdida, ni a nivel económico, ni en los beneficios que tenían las AFAP. Tengo una voz muy potente. ¿Parece?
Yo soy Julio Poggio de Gastón, y lo que quería decirle, antes que se me vaya el último, tenemos que ir a la parte práctica. Hoy es 16 de septiembre. Tenemos que asegurar. Acercar más el micrófono. Sí, asegurar, no sé si decirle compañeros, asistentes, asegurar el 27 de octubre. El convencimiento a determinadas personas para, cuando iba por allá, se centraba en tres cosas. Era jubilar. Y ahí lo va a ver. Entonces, eso es lo que yo les quiero. Después los demás detalles, síganlo explicando, re bueno, lo escuché hoy, hacía zapping, ponía Radio Felicidad, estaba Bertoni, ponía Radio Charroa, estaba Bertoni. Iba cambiando y no. Nada, bien, bien. Y muchísimas gracias por visitarme acá. Pero lo que les quiero decir es que quedan 45 días o menos, y nosotros tenemos que ir a la parte práctica. La parte técnica ya no la entendimos, ahora ya está. Es decir, asegurar que adentro de la urna esté la papeleta. ¿Tienen algún material? Llevo para allá para que Muchas gracias.
Arriba, compañero. Vamos arriba, compañero. Estamos trabajadores de esto, compañero. Bien, bien. Llevo los saludos para allá para acá. Para la segunda capital. No, te quiero aclarar al compañero que el PVP Paysandú va a cobrar la lista con la papeleta del CIS. Hay partidos que van a cobrar, nosotros también. Nosotros vamos a Pero yo no confío de más arriba. Yo sé que el segundo fue, el tercero fue el hermano que es, la disputa papel, ese va a cobrarse, pero allá arriba hay que viene. Los 100 pesos que firmaron, Bueno, papeleta va a estar en la... Ahora, compañero, para ir cerrando, aparentemente no hay muchas más preguntas, pero para ir cerrando con una opinión, porque digamos, la explicación que ha dado Calico, contenido plebiscito, lo que decía Adolfo, pregunta que se hicieron parecería que están en sintonía. Pero justamente hubieron 3 compañeros que señalaron algunas cosas. No sé, yo voy a dar una opinión nomás, que en parte contradice la preocupación de los compañeros. Por el último que se puede. Acá, hace pocas semanas, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen que haber visto, lo han leído, por unanimidad, todas las cámaras empresariales de este país declararon de que no les preocupa quién va a gobernar o cómo va a ser el resultado de las elecciones próximas, sino que lo que sí les preocupa es el resultado de este plebiscito. Y todos hemos visto, sentido, escuchado durante los últimos 8 meses, la campaña de terror, de violencia, de mentiras, de engaños, de eso ya se habló, lanzada con la fuerza que tiene el poder, ese mismo que se expresó en las cámaras empresariales, a través de los medios que controlan, los medios principalmente en la capital, los medios de alcance nacional. Para nosotros, realmente alcanza con leer aquella declaración de las cámaras empresariales y ver el ataque que viene sufriendo esta iniciativa del pueblo, de la clase trabajadora, que tiene su origen en una iniciativa del sindicato de los trabajadores de la Seguridad Social. Es razón harto suficiente, dijeron Chile, como para encarar esta lucha y ver bien claramente qué es lo que está en juego. Esta es una expresión particular en Uruguay, el viejo conflicto entre capital y el trabajo. En el fondo, todo lo que está pasando responde a ese problema, a ese tema, y a nosotros eso, como viejos que somos, nos produce una gran satisfacción. Sin embargo, todos creo que somos más o menos conscientes, conocemos, que eso no ha alcanzado para unificar el movimiento popular. Que uno podría pensar, efectivamente, algunos de nosotros todavía tenemos ese cachito de ingenuidad a veces, de que esto iba a ser un elemento de unificación de la lucha.
donde se iban a concentrar todas las fuerzas populares. No ha pasado eso. Lo real es que a la ofensiva de ellos, la clase dominante, se le ha plegado a algunos sectores que han vacilado y otros decididamente lo han hecho a cara de escudo. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque el compañero planteaba la cuestión práctica, y es cierto, va a haber que ver el tema de los delegados. Ahora, hoy no está ganado este plebiscito. No partamos esa idea. Como dice el dicho, no vamos a comer cuchillo antes de ver. Tenemos que estar claros que ellos también inciden en la cabeza de la gente. Es más, si vamos a hacer un recuentito rápido histórico, no voy a hacer acá la hegemonía que manda, es la de la policía, compañero, no en Uruguay, en el planeta. Adelante de nuestro ojo está pasando lo de Palestina. Cuesta dormir con eso arriba de la mesa. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cómo manejan eso a nivel internacional? ¿Cómo manejan a través de los medios? Es brutal lo que está pasando en este mundo. No pasó ni en la época de la guerra de Vietnam. Cabemos varios viejos que la conocemos. Díganme si estoy mintiendo. Entonces, no demos por ganada esta pelea. No importa cuán optimista y cuán pesimista de alguno otro uno mismo, pues eso es lo que tenemos que, nos parece, no que pongamos un poco de énfasis en esto, pero parece que no hay que darla por ganar. Yo pensé cuando el compañero dijo, bueno, vamos a ver una cuestión más práctica, y decimos, bueno, ¿para dónde arrancamos? Aquí el compañero de la cooperativa, que pedía materiales. Ya hemos hablado con él en otras oportunidades. Tiene razón. En parte tiene razón, necesitamos llegarle a otros sectores del pueblo que no están acá y están ligados directamente con los que estamos acá. Y son los que conocemos, no forman parte solo del carozo militante del movimiento popular. Hay que llegar a otros sectores del pueblo. Eso solo se puede hacer organizadamente. Eso solo se puede hacer como lo hemos hecho todos los trabajadores en todas partes del mundo, en particular también acá en Uruguay, organizándose para no dejar un rincón sin visitar, sin llegar con un cartel, con un mensaje, con un carro parlante, con un volante, con una conversa, con una reunión, con lo que sea. Esta pelea la gana la militancia, compadre. La sacó para adelante de los pelos la militancia. Yo no soy de hermano, no milito para criticar las direcciones y los partidos, soy parte de una organización política también, no de ahora, hace 30 y pico de años. Estoy en esa, pero está clarísimo que esta pelea la sacó para adelante. Un planteo que hace un sindicato y la militancia que se fregó, metió el lomo para hacer. Y se estrelló el país, y cuando ni siquiera reconocían que había un proyecto alternativo, salimos a trillar y a meter gente y a visitar a los medios y a juntarnos con todo el mundo, y en reuniones donde no había 40 personas como de acá. En 8 kilómetros para hablar con 2. Kilómetros para hablar con 2. No se ajeno nada. Entonces a mí me preocupa una cosa. Ya la dije, la repito y termino acá. Este plebiscito lo gana la militancia y no está ganado todavía. No lo demos por ganado. No nos preocupemos de lo que vamos a hacer el 27. Eso tiene solución, eso va a salir. Preocupémonos por qué plan tenemos para terminar esta semana y arrancar la próxima. Y no nos conformemos con estas actividades son necesarias, porque aclaran, dan argumentos, le damos respuesta también a los bandidos que están combatiendo este plebiscito. Pero precisamos salir pensando en cómo se organiza esto. Anoche nos cruzábamos en Tres Cruces con los compañeros que están acá de AFUR. Lo digo porque las cosas son como son. AFUR fue uno de los primeros sindicatos, sí, los primeros, me acuerdo bien, que se sumó al mundo. Aportó pintura, aportó plata,
ha hecho un montón de actividades. Nosotros tenemos que multiplicar eso. ¿Qué pasa con Adión en Paysandú? Adión en general tiene una deuda con este plebiscito. Podrían hacer mucho más y nosotros los vamos a ir a visitar una vez más, pedirle por favor que hagan más por el plebiscito. ¿Qué otro sindicato hay que ir a ver? ¿Qué otro gremio hay que ir a ver? ¿Qué organización social? ¿Qué organización política? ¿Qué militante tenemos que ir a ver para convencerlo que hay que dar esta pelea ahora? No para calentarse. No, ahora hay que dar esta pelea. Y ahora que se está jugando, que se va a jugar. El papel de los compañeros, estoy siendo levantado ahora, no voy a contar. El papel de los compañeros no puede ser garantizar el triunfo, por más argumentos que ponga. La traemos a Natalia hoy, la traemos a Adolfo mañana y pasamos a Catarina y el otro día a Guido y a Pular y a Metal y a Peringar. ¿Qué precisamos? 65 conferencias. No estoy hablando del Paysandú, estoy hablando de todo el país donde andamos, la vuelta nosotros, trillando. Y nos convencemos que hay fuerza suficiente para dar esta pelea de manera creciente, partiendo de la base de que quedan 40 y pocos días. Son 40 y pocos. Entonces, muy modestamente, compañeros, porque además realmente la coordinadora nuestra, sumamos todo lo que podemos, pero somos una coordinadora. No llegamos así, cuando estamos todos sanos. Como todo el tiempo la mitad pasamos en la junta y la otra mitad estamos por entrar en la enfermería. Pero sí estamos convencidos de que ahí están las condiciones para esta pelea. Se han ido acumulando condiciones para ganarla, pero nos faltan en estos 40 días dar ese flujo, ese salto, que solo la militancia del movimiento popular tiene las reservas morales, las reservas éticas y las fuerzas para, nosotros lo llamamos a eso, a dar esta pelea. Tenemos la chance real de ganarla, pero precisamos dar ese flujo que está en cada uno de nosotros y en cada rincón del país, que podamos ir visitando y podamos ir movilizando. Era eso, disculpen, ¿no? Sí, compañero. Saludos a los compañeros. Muy buenos los actores. Saludos a los organizadores. No es necesario porque hablo. No, man. Entonces, yo quería darle un mensaje a ustedes ahora, porque las intervenciones que hubieron acá dan una sensación de medio de como que rengueamos, me parece. Primero que nada, yo quiero aclarar acá, porque vino un compañero, tiró una bomba y se fue. Sí. Y habló mal de Apure, habló mal de la universidad, y yo no puedo hablar mal de la universidad. No puedo hablar mal de estos compañeros, no puedo hablar mal de lo que es la Universidad Campesina. ¿Sabe por qué? Porque después de jubilado, ustedes se van a dar cuenta por dónde vengo. Después de jubilado, después de haber sido trabajador y haber andado defendiendo la autonomía y el cogobierno y el 6 y pico % para la universidad toda la vida, a través de la intersocial que acá funciona y funciona muy bien y ha dado resultados, y también está en la comisión departamental y acá el compañero que lo sabe. Un día me encontré sentado acá y acá hay compañeros que me conocen. Resulta ser que yo andaba de afuera defendiendo la universidad, me encontré como que me daban una oportunidad de estar junto con todos los compañeros de acá, universitarios y todo. Entonces digo, esta universidad es de puertas abiertas. Por eso estamos hoy acá nosotros, porque si no, no hubiéramos venido. Ahora, a través de extensión universitaria hay puertas abiertas y puertas que se van a seguir abriendo y a veces no nos dan los tiempos para llegar. Entonces, eso es lo que quiero dejar bien en claro y adelante de los compañeros, porque me parece que es una injusticia decir que la universidad no funciona acá y que la universidad está como que en una élite. No es así. Claro que hay élites en todo lado, hay en el pueblo nosotros élites también. Y contra esa élite estamos nosotros luchando. ¿Por qué? Por la dignidad, que es lo que estamos buscando para la gente. Yo pertenezco
a un grupo de jubilados que Juan Carlos no lo nombró, pero es Mojupet, y es el único grupo de jubilados que está apoyando, juntamos firme y está apoyando el sí. Contra la ONASPU que se lava las manos y contra lo mismo una cantidad de partidos que se lavan las manos y dejan libertad de acción para... Es una salida delicada, pero están en contra. Ahora, están en contra de nosotros y de la dignidad de la gente, pero están a favor de los grandes capitales, de la AFAP y de todo el sinvergüencismo que hay. Y de los ladrones que hay acá. Entonces nos pretenden convencer con mentiras a nosotros. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve con conciencia de clase. Entonces, la militancia que tiene conciencia de clase está. Yo sé que falta. Nosotros, acá hay compañeros que hemos estado haciendo barriada el viernes de mañana, el viernes de tarde, y hoy fuimos a una barriada que se abortó por venir para acá para honrar la presencia de ustedes. Ahora, no se vayan a llevar una opinión de que acá está todo y que andamos tirando como perro a la osamenta, porque no es así. Entonces, eso es un poco lo que quería decir. Acá hay organización, hay comisión departamental, se han hecho las tareas como hay que hacer, y se va así. Ahora, el tema de la militancia, claro. Yo sé que capaz que somos más exigentes de lo que tenemos que ser. Somos muy exigentes de nosotros mismos. Yo no sé Montevideo cómo está. Pero evidentemente hay más compañeros, siempre va a haber. Y yo creo que parece que siempre nos estamos cobrando entre nosotros, que siempre falta y falta y falta. Pero hay lo que hay. Y hay que hacer y se está haciendo. Entonces, ahí está el compañero que plantea toda una cantidad. $1.000 y jubilarse a los 60 años. Y la gente está encantada de la vida. Entonces, es eso nomás. Claro que alguno te va a salir a decir porque toma lo que dice la prensa grande, de la confiscación y todo ese tipo de cosas. Y se responde con la fácil. Pero yo le puedo decir, hay un muy buen ambiente, esto que están haciendo ustedes suma, lo que hacen todos los compañeros de acá suma, y capaz va a faltar algo, si nos va a quedar algo por el camino, pero se está haciendo y quiero que ustedes se vayan con una sensación de que no nos estamos peleando entre nosotros por hacer y por de repente. Y los partidos que hagan lo que quieran. Nosotros el mensaje vamos más allá de quien vote. Y después que la gente te recibe, recién se expresa y te dice si vota al Frente Amplio o no vota al Frente Amplio, y muchos no votan ni al Frente Amplio, que teóricamente es la salvación y no es la salvación, porque hay una cantidad de cosas que vamos también. Entonces, hay cantidad de grupos que no. Entonces, es por ahí un poco lo que yo quería hablarles un poco a ustedes, porque me parece que es justo también reconocerle y lo poco o mucho que se está haciendo acá, lo que se ha hecho, y bueno, lo estamos haciendo. Buenas tardes, permiso. No, vos tenés un encargue para mí. No me mando nada. Me dijo a venir. Ah, no, esta te da acá los compañeros. ¿Paleta? Sí, no, se me trajo a los compañeros. Bueno, gracias.
Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por la presencia, por los comentarios. Yo quiero hacer un comentario personal. El domingo pasado estábamos almorzando con dos sobrinas de mi esposa, que perdieron la madre hace pocos meses, que son mellizas, tienen 24 años. Una de ellas dice: yo tengo 24 años, soy psicóloga, pero no sé quién soy. ¿Qué eran ustedes cuando tenían 24 años? Por suerte había otro amigo que contestó primero él y me dio tiempo a mí para pensar. Entonces le digo, en el 80, yo hacía 4 años que había venido del evento, había participado en la reorganización del movimiento estudiantil, después me metí en el BPS y participé en la organización del movimiento sindical, después integré una organización política. Queríamos cambiar el país, queríamos cambiar el mundo. En determinado momento, una parte de ese mundo se vino abajo y una parte del país que queríamos lograr no lo logramos. Con todo lo que implica eso. En lo personal me pasa con este plebiscito, por todo el poder que estamos enfrentando y por todo lo bueno que sería que 308.000 personas cobren 22.268 pesos y que sobren 500 millones de dólares para atender la pobreza entre los niños, niñas y adolescentes. Siento que esta batalla en la que estoy ahora, en parte, cumple aquello que no pude cumplir en otros planos de la actividad política partidaria. Creo que es una lucha muy noble que en más de un sentido nos reintegra a lo mejor que hemos sido. Nada más. Muchas gracias.